El día de hoy, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, una periodista acusó o sugirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido responsable de la liberación del exgobernador panista Guillermo Padres que fue acusado de haberse robado hasta los tenedores. Pero no es de sorprendernos, hay que recordar que estos gobiernos del PRI y PAN no son muy honestos que digamos. Entonces, pues antecedentes hay de sobra. Y es que esta periodista estaba acusando al presidente de que él liberó o dio la orden de que se liberara a este panista. ¿Para qué? Para, pues digamos, obtener algún tipo de beneficio, que yo no entiendo cuál hubiera sido. Y es que el argumento de defensa de esta tesis o de esta, vamos a decir, acusación, fue decir que Padres le mandó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde él se hacía pasar como si fuera un perseguido político y que por tales motivos el presidente pudo haber sido responsable de la liberación de este personaje. Pero es que, a ver, le repito, primero nos damos cuenta de que o la oposición está muy derrotada o que son unos completos contreras, pero contreras entre ellos mismos, porque hace unos meses atrás, hace unos años atrás, acusaban al presidente de que ya había perdido popularidad, de que ya había perdido aprobación, de que ya nadie lo quería, de que no tenía nada de control en los poderes, y ahora lo acusan de que no solamente controla el ejecutivo y el legislativo, sino que también controla el poder judicial. Imagínense, primero dicen que está derrotado, luego que está bien poderoso, luego que, pues bueno, es que es la narrativa de la oposición, jugar y distorsionar las circunstancias de un hecho para intentar posicionarse mejor dentro de los argumentos que ellos presentan. Y es que, como le repito, el argumento de esta periodista es decir, es que Padres le mandó una carta, usted lo liberó, yo se la afirmo. Y es que no hay nada más absurdo que sugerir esto sin tener ningún elemento de prueba que sustente, él dio la orden de que literalmente a un juez lo va a liberar. Y es que, señores, hay que recordar que el Poder Judicial en México le ha cargado bastantes en contra del actual gobierno. No ha puesto un sinfín de amparos a favor de la oposición o a favor de ciertos grupos para frenar el avance de determinadas obras que se están generando en estos momentos. Todo esto pues nos deja algo muy en claro. El presidente no controla el Poder Judicial y si lo controlara, pues créanme, señores, que no se hubieran permitido que jueces en estos momentos hubieran permitido la posible liberación de Rosario Robles, esta persona acusada de haberse desviado 5,000 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social bajo el argumento de que la medida cautelar que se ejerció contra ella y que esté en prisión mientras se lleva a cabo su proceso es desproporcionada. Imagínense qué pinche país vivimos en donde el Poder Judicial dice que si te robas 5,000 millones de pesos del erario público es una medida desproporcionada. Señores, este tipo de cosas las tenemos que entender y analizar bastante bien. ¿Y por qué les digo que se tiene que analizar bastante bien? Porque la oposición, como le encanta jugar con esa narrativa, lo que va a intentar es proceder de la manera más absurda posible que encuentre. ¿Cuál es esa forma más absurda que encuentre? Pues decir primero que el presidente no tiene ninguna aprobación y luego decir que tiene muchísima aprobación. Esto no les llega a sorprender, señores. ¿Por qué les digo que no les llega a sorprender? Porque no tienen otro esquema diferente al de competir mediante la difamación. Si tuvieran otro esquema, pues créanme que las cosas en términos de estadística, de la aprobación que tiene la oposición, serían bastante diferentes a los que se están postulando en estos momentos, ya que según las últimas estadísticas, señala que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es el partido con mayor cantidad, pues digamos, de aprobación por parte de la población mexicana. Contrario a lo que ocurre con estos grupos opositores, que parece que en este circo que se está generando por parte de estos grupos de oposición, pues juegan con la narrativa y a ver si alguna persona, como suele decir, cae en la trampa. Eso es lo que están intentando por el momento. Ahora bien, les reitero, esta acusación, pues es una acusación basada en, le mandó una carta, usted lo liberó. ¿Tiene pruebas? No, no tengo pruebas. La única prueba de esta periodista es decir, es que lo liberó porque le mandó una carta a Padres y ya usted es el responsable. Imagínense, esto es lo que llama periodismo, ¿eh? Esto es lo que les duele mucho a la oposición. Cuando el presidente los critica, pues señores, yo también estoy criticando a estos periodistas que utilizan un argumento tan más básico de decir, es que sí es cierto porque es cierto. Y yo, a ver, sí es cierto porque sí es cierto. Qué argumentazo, mi amigo. Es que, les digo, la oposición no tiene argumentos. Y también lo más divertido es que hay personas que no se lo creen en la oposición, pero con tal de hacer esfervecer, hacer que crezca esa narrativa de AMLO controla, es dictador, es demás tonterías, pues bueno, juegan el jueguito
vamos a decir, de los tontos, ese jueguito en el cual, señores, solamente hace falta ver la realidad. ¿Cuántas cosas ha frenado el Poder Judicial a las actuaciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? No son pocas. Y sobre todo si hablamos en el apartado de obras, sobre todo si hablamos en el apartado de reformas, el Poder Judicial, si estuviera tan controlado como sugieren esta bola de payasos opositores, créanme que no estuviera ningún elemento, ninguna obra, ningún tramo de alguna obra parada o ningún proceso de construcción parado, porque la ley porque un juez así lo estableció. Créanme que si el presidente tuviera tal control, estas cosas de que van contra alguno de sus personajes o porque le frenan alguna de sus obras, no estuviera pasando. Entonces, les repito, esas narrativas son muy irracionales, que las tenemos que respetar. Bueno, se tienen que respetar en el sentido que cada persona piensa como le venga en gana. Es así de fácil. Cada persona puede pensar lo que quiera, pero que la realidad es otra, por supuesto. Le repito, esa realidad que pues unos ven, pues es una realidad imaginaria. Y es que luego la oposición son los primeros en decir, es que el presidente vive en otro mundo. Pues señores, estamos viendo la oposición que está acusando al presidente de que como Padres le mandó una carta a él ya dio la orden para que un juez en automático lo liberara. Señores, no seamos tan absurdos, no caigamos en tonterías. Y es que le repito, si el mejor elemento de prueba para decir que el presidente liberó a esta persona, ordenó la liberación, es una carta, pues señores, déjenme decirles que entonces la oposición requiere que sus periodistas estén un poquito más preparados, o cuando mínimo, que le echen más ganitas. En el sentido de, si vamos a acusar a alguien de que pues liberó a tal persona, pues preséntame los elementos de prueba, no vengas a sugerir cosas que no tienen ningún fundamento. Y es que la oposición también, les digo, los que apoyan al PRI, al PAN, al PRD, han salido con el argumento, es que no va a decir que sí, porque pues es el presidente y le encanta la mentira. Y yo, ¿ese es tu argumento también? Que no va a decir que sí porque le encanta la mentira, en lugar de sustentar el punto que está diciendo la periodista de que se metió, intervino para que un juez girara, que se liberara a Padres. O sea, en lugar de sustentar eso, es que es cierto porque lo dijo la periodista y porque el presidente miente. Es cierto. Yo, ay, Dios mío, estos payasos son muy tontitos. En el sentido, respeto las opiniones, pero es que creerse tal aberración y sobre todo argumentar y decir, no, es que es cierto porque es cierto, pues está muy difícil la situación. Está muy difícil para la oposición que se levante, porque en los últimos meses, en lugar de que veamos una oposición fuerte, parece que estamos viendo a niños de 3 años acusándose entre ellos, es que él me robó mi gancito, no, es que él me robó no sé, mi pelotita, es que él me hizo esto, cuando pues nunca presentan estos elementos de prueba. Les repito, cada quien que saque sus conclusiones. La realidad es que esta periodista no tuvo ningún elemento de prueba para sustentar esa afirmación y la oposición menos. Su forma de sustentar esa afirmación es decir sí porque sí. Y yo, sí porque sí. Está igual que la OEA cuando el tema de Bolivia, que dijeron hubo fraude porque sí hubo fraude. ¿Y cuáles las pruebas? Porque hubo fraude. Y pues sí, pero ¿cuáles? Pero porque hubo fraude. Así justamente, ¿verdad? Les digo, pues las personas que le van a creer pues van a ser los tontos y los únicos que están pues con estos grupos de opositores. De ahí más dudo que alguien les crea. Les repito, y si alguien afirma que sí, el presidente dio la orden para que se liberara a Padres, pues mínimo presenten las pruebas, mis hermanos. Es más, si me las presentan las pruebas, yo aquí las traigo. O sea, me pueden poner un mensaje aquí en la bandeja de comentarios y con gusto lo vemos, ¿va? Porque lo más seguro es que no van a encontrar nada. Lo más seguro es que pues, les hacen tontitos como les hizo a Naya, que incluso me tocó un personaje aquí en la cuenta que me vino a decir, es que el presidente, la Naya, en el tiempo en el cual se le acusó de sobornos, o es más, él dijo, ni siquiera Naya era diputado cuando se votó eso, y le puso el tweet de donde Naya dice que sí votó. Y yo, ay Dios mío, es que esta posición, le digo, los hacen tonto muy rápido porque no les gusta mucho la lectura. Que espero y les guste más adelante, ¿no? Para que no me los hagan tan mal, o sea, no me los zarandeen por ahí, como se suele decir. Si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, escribir sin nada. Nos vemos muy pronto. Hasta luego y adiós.